En las enfermedades sistémicas, quiero que recuerdes solo dos, ¿ya? Porque después te pongo algunos detalles, pero dos son importantes. El lupus es sumamente importante porque el lupus, ¿qué vamos a encontrar? En el lupus vemos que el lupus afecta 50% el riñón. Del 50 al 60% de los lupus afectan el riñón. Luego te van a poner el sedimento de lupus, que es un sedimento telescopado. Con respecto al sedimento urinario, ¿qué hay que recordar? A ver, tenemos cilindros hialinos. Tenemos cilindros granulosos. Tenemos cilindros grasos. Tenemos cilindros leucocitarios. Como para que los puedas recordar. A ver, un cilindro hialino es el único de todos que es el fisiológico. De todos es el único fisiológico. El cilindro, acá te pongo uno más, cilindro hemático también te pongo acá, para que lo recuerdes. Y de las causas patológicas de un hialino, todas están asociadas a la deshidratación. A la deshidratación. Entonces, si te ponen, ¿qué cilindro se ve en una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal? ¿Qué cilindro marcas? Hialino, pero doctor, porque lo asocia a la deshidratación. No te olvides de ese dato. ¿Ya? En cambio, los cilindros granulosos se asocian ¿a qué? A la insuficiencia renal aguda de tipo renal, o sea, a la necrosis tubular aguda. A la necrosis tubular aguda. ¿Ya? Los cilindros grasos, como su nombre lo dice, acuérdate en el nefrótico, la hipercolesterolemia, se ve mucho en el síndrome nefrótico. Los cilindros leucocitarios se ven en las pielonefritis y los cilindros hemáticos en las glomerulonefritis. Toda esta manchita se podría ver en un lupus y se llama telescopado, por eso que te acuerdas del LES. ¿Ok? Entonces el lupus tiene 6 estadios claramente establecidos, pero no más que estadios, son estados. O sea, quiere decir que un estado no necesariamente te lleva al otro. ¿Ya? Un estado no necesariamente te lleva al otro. Entonces acuérdate, ¿eh? Lúpico, para que te acuerdes. Característicamente lo puedes ver también como cuerpos de hematoxilina en la anatomía patológica. Y no te olvides que los lupus por fármacos no afectan el riñón. No afectan el riñón. Los lupus por fármacos no afectan el riñón. ¿Ok? En la parte, ¿qué vas a encontrar en estos pacientes? Hay 6 formas. El más preguntado es el 4. El segundo más preguntado es el 2. En el cambios mínimos encuentras esto, no hay cambios. ¿Ven? En el mesangial, este sí es el más frecuente de los asintomáticos. Eso te preguntan. El proliferativo focal, prácticamente todos tienen algún grado de proteinuria. El proliferativo difuso, este es el más preguntado, es el más grave y es el más sintomático. El membranoso, prácticamente síndrome nefrótico lo tienen desarrollado el 90% de estos pacientes. Y el esclerosante, acá vamos a ver la famosa glomeruloesclerosis difusa. Glomeruloesclerosis difusa. ¿Ok? Entonces, ese dato hay que tenerlo muy a consideración en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, acuérdate de los nombrecitos. Al menos yo he preguntado alguna vez el 2, el 4 y el 6 por el nombre. ¿Ya? Porque algunas veces le ponen glomerulosclerosis difusa y tú como difusa te acuerdas del 4 te confundes, pero esta es esclerosis, esta es proliferativa. Acuérdate ese detalle. ¿Ya? En la parte de diabetes quiero que recuerdes la evolución. Acá acuérdate, renal, 5 estadios que tiene la diabetes. Primero, la diabetes inicia con la hiperglicemia. La hiperglicemia hace que haya una hiperfiltración. Hiperfiltración. Como la diabetes hace que haya hiperfiltración, al comienzo va a haber aumento del tamaño renal. Como hay una hiperfiltración, al inicio hay aumento del tamaño renal. ¿Ok? Por eso es que nosotros asociamos a la diabetes con riñón grande, pero eso ocurre al inicio generalmente, ¿no?
Se van más o menos 15 años y acá va a haber una lucha entre el estadio 2 y el estadio 3. ¿Por qué? Porque algunos lo consideran como parte de uno, pero nosotros lo dividimos. ¿Por qué? Porque normalmente la microalbuminuria aparece en el estadio 2, pregunta de examen. La microalbuminuria, solamente que es intermitente y luego pasa a ser persistente. Para que tú diagnostiques un intermitente y persistente tienes que tener una observación del paciente de 6 meses, con 2 controles positivos mínimos en esos 6 meses de microalbuminuria permanente. ¿Ok? Y uno va a hablar de que hay una microalbuminuria que se va a presentar, es cuando nosotros tenemos una microalbuminuria cuando hay más de 30 miligramos de pérdida albuminaria, de más de 30 miligramos pero menos de 300. ¿Ok? Ya cuando hay una macroalbuminuria es cuando hay una pérdida más de 300 miligramos. ¿Ok? Entonces la microalbuminuria es cuando hay de 30 a 300 miligramos. Entonces en 24 horas. Entonces en ese tiempo, entre intermitente y persistente, va a haber un control de 6 meses, por eso que los dos están dentro de un mismo estudio de seguimiento. Lo único que teníamos hasta el inicio en el estadio 1 era control de la glucemia, ¿no? Control de la glucosa. En el estadio 2, ¿qué se agrega? Los YECAS y los ARA2 para el efecto antiproteinúrico. Si el pater hipertenso, el control de la hipertensión se vuelve acá más agresiva. ¿Por qué? Porque el marcador de evolución va a ser la hipertensión. La hipertensión es un marcador brutal de evolución en el paciente con nefropatía diabética. ¿Ok? Entonces, hasta este momento te van a hacer 3 preguntas. Te van a hacer esta pregunta. Doctor, ¿cuál es, manifestación inicial de la nefropatía diabética? Manifestación inicial. La manifestación inicial es la hiperfiltración. Segunda pregunta. Marcador de daño de progresión. Marcador de daño de progresión. Microalbuminuria. Tercera pregunta. Control estricto de qué cosa, control estricto para evitar progresión de la hipertensión. ¿Ok? Muy bien. Pasan entonces 7 años más para acercarnos al estadio 4. ¿Ok? 7 años más y llegamos al estadio 4. A mí me da miedo el estadio 4. ¿Por qué? Porque después del estadio 4 comienza a disminuir el filtrado glomerular. Y ya aparece la macroproteinuria. Macroproteinuria. Y hay más de 300 de eliminación. Macroproteinuria. Acá, ¿qué nos quedaba nada más en estos pacientes? Control estricto de la hipertensión arterial. Nada más nos quedaba eso en estos pacientes. Pasan 7 años más y el paciente ya está prácticamente en el estadio 5 con una depuración menor de 15. Una depuración menor de 15. ¿Ok? Depuración menor de 15. El pata aguanta hasta lo que se pueda y ya debuta con una de las 4 cosas que te he enseñado hoy día y ya entrará a su diálisis. ¿Ok? Entonces eso hay que tomar en consideración. ¿Ya? Algunas enfermedades sistémicas asociadas a riñón, acuérdate, el Goodpasture más que todo, cuando es síndrome, es que hay sangrado alveolar, hemorragia alveolar, asociada a una hemorragia, una hematuria. Cuando esto tiene anticuerpos positivos, se llama enfermedad de Goodpasture. O sea, la enfermedad es cuando hay anticuerpos positivos. La amiloidosis y el síndrome de Sjögren marcan mucho la albuminuria como un patrón importantísimo de manejo. El mieloma, acuérdate, va a ser insuficiencia renal con el tiempo debido a aumento de ¿qué cosa? De inmunoglobulina G que se deposita y pasa y daña el túbuli. Más incluso que las mismas proteínas de Benson-Jones. El síndrome de Alport es un síndrome ligado familiar, es la enfermedad hereditaria hematúrica más frecuente, o sea, es una hereditaria nefrítica. ¿Por qué? Porque hay una alteración en el colágeno tipo 4 en el cual el paciente a nivel de la cóclea va a tener problema, por eso que es sordo, sordera. A nivel de la parte del cristalino y va a tener con eso esferofaquia.
y a la parte de la membrana basal, nefritis. Pregunta clásica, paciente con sordera con hematuria acude a consulta por potenciales evocados auditivos. ¿De qué enfermedad estamos hablando? De un síndrome de Alport. ¿Ok? Para tomarlo en consideración.